Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, esta voz del mundo cívico-militar que emite en Informa Radio, en el canal YouTube de SND, Sierra Norte Digital, mi canal YouTube, en distintos canales. Estamos cada vez con mayor presencia, digamos, en el espectro, vamos a decir, virtual de Internet. Queremos agradecerles, como siempre, que nos acompañen en esta andadura. Creo que este es nuestro cuarto programa. Y como no podía ser de otra manera, porque la actualidad manda y porque nosotros, este equipo magnífico de analistas, de personas de relevancia del mundo cívico-militar, personas con experiencia en operaciones internacionales, en la guerra en sí, pues nos van a dar criterio y opinión con respecto a lo que está sucediendo ahora mismo en el Líbano, donde recordemos hay 650 soldados bajo mandato de la ONU dentro de la fuerza de UNIFIL que lo componen 10.000 cascos azules. Antes de entrar en las efemérides y ya adelantándoles el interesantísimo tema que vamos a abordar hoy, y les animamos a que lo compartan, es muy importante que lo difundan porque aquí no hay tolólogos de los platós de televisión tipo Charo, Maruja o Marichulo que no tienen idea y que se dedica a opinar sin saber. Aquí generamos criterio, generamos opinión y desde luego, si para el que quiera saber y estar bien informado de lo que está pasando ahora mismo en el Líbano, que se conecte a La Pica en Flandes y sobre todo que lo difunda, porque es muy importante que nuestro pueblo y sobre todo los colectivos cívico-militares sepamos qué se trama, qué se está tejiendo y en qué contexto nos encontramos. Y esto solamente lo pueden hacer nuestros magníficos especialistas. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Tenemos con nosotros también a nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Está con nosotros también nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes igualmente a todos. Muy buenas tardes. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador del programa, antiguo legionario y también caballero legionario paracaidista almogávar de honor. Así que, ahí, que quede claro efectivamente mi doble naturaleza, para no levantar suspicacias. Que en este programa el peso paracaidista está muy balanceado, muy balanceado. Sí, hay que buscar a alguien de la Legión. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, rápidamente enviar como siempre un cordialísimo saludo a nuestro coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, que como siempre se preocupa todas las semanas de hacer nuestras efemérides. Y entre ellas está, por la más importante, el 7 de octubre del año 1571, la batalla de Lepanto, donde hay una coalición, la Santa Liga, en la que vencemos al turco en el Golfo de Lepanto, cerca de Grecia. Una Santa Liga posterior que yo la he descubierto hace poco con mi visita reciente a Budapest. En el año 1686 España participó en la segunda Santa Liga, creo que es la segunda, también contra los turcos y gracias a los españoles se conquistó Buda, que era la otra parte de la ciudad de Budapest que hay más allá del Danubio, ¿eh? O sea que es una constante nuestra vinculación con la historia de Europa. Otra fecha importante que tenemos es el 7 de octubre de 1920, donde se crea la primera bandera de la Legión, cuyo jefe es, como no podía ser de otra manera, el comandante don Francisco Franco Bamonde, el lugarteniente del teniente coronel Millán Astray. Esa es nuestra historia y no la va a cambiar nadie, ni la ministra, ni el ministro, ni el ministre. Es nuestra historia, ya podrán poner el tipes que para nosotros los veteranos legionarios tenemos los nombres de nuestros héroes. Hay importantes acciones en el 2 de octubre del año 1921 en el marco de lo que es las campañas del RIF. Y luego también tenemos otra fecha importante, el 5 de octubre del año 1927, la entrega de la ansiedad nacional al tercio. El 1 de octubre, que es la fecha de hoy, nombramiento de Franco como jefe del Estado, y es el día, o era, el día del caudillo, que todavía, bueno, hay personas que todavía lo recuerdan, porque forma parte de nuestras efemérides, sin duda. Y finalmente, el 5 de octubre del año 1943, las últimas acciones de la División Azul en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la participación de España, lo que es en el frente del Este. Bueno, pues ahora mismo vamos a entrar ya de lleno en la cuestión que nos ocupa, que es la cuestión del Líbano. Y para ello tenemos
nuestros mejores analistas y nuestro general Cifuentes ha preparado un tema que va a proceder a exponer. Ya tiene mi general digamos, la posibilidad de ejercer como anfitrión. Sí, muchas gracias, Guillermo. La verdad es que, bueno, la situación es muy preocupante, como todos sentimos, ¿no? Y vemos una posible expansión del conflicto que ya está ocurriendo a nivel local, pero conviene ver un poco por qué esta expansión, es decir, por qué Israel si estaba atacando a Hamas, como vimos en algunos de los programas, y estaba consiguiendo descabezar a la cúpula de Hamas, ahora por qué es Hezbollah, por qué es el sur del Líbano. Bueno, pues he estado buscando un poco y intento dar alguna explicación que pueda servir a nuestros oyentes, si te parece. Voy a compartir la presentación. A ver dónde estaba aquí, la herramienta. Y ahora me decís si se ve. Ya va entrando, mi general. Ahora se ve perfectamente. Perfectamente se ve. Muy bien. Bueno, de izquierda a derecha, siguiendo un poco el orden cronológico, ¿no? Para ver las cosas que han ocurrido. Y después del ataque en octubre pasado, ya ha pasado un año desde el terrible ataque de Hamas a los posiciones y pueblos, aldeas, kibbutz de Israel. Pues la réplica de Israel nos hizo esperar, se organizó y entraron a la Franja de Gaza. Así que a partir de este 7 de octubre, Hamás fue el enemigo directo para responder al ataque recibido y para intentar liberar a los rehenes, de los que todavía quedan algunos después de un año, pues quedan todavía rehenes en manos de Hamás, ¿eh? Parece mentira un territorio tan pequeño como es la Franja de Gaza y que sea tan difícil localizarlos. Imaginaros la cantidad de subsuelo, túneles y demás que debe haber, ¿no? Bueno, a partir de ahí, lógicamente enfrentados a la vez que jamás estaba Hezbollah. Hezbollah es la organización islámica que actúa en Líbano. Fundamentalmente es uno de los grupos más antiguos y poderosos y armados del eje de la resistencia. Esta es la palabra que voy a utilizar varias veces, puesto que así Israel denomina a un grupo de estructuras y organizaciones terroristas que son consideradas el enemigo. O sea, el enemigo no es solamente Hamas, el enemigo son aquellos que forman parte del eje de la resistencia. El 17 de septiembre esta violencia entre Israel y Hezbollah se incrementó. ¿Por qué? Pues por el ataque simultáneo, esa explosión simultánea de miles de dispositivos de comunicación, beepers, walkie-talkies, que utilizaban los miembros de Hezbollah. Así que, bueno, pues lógicamente ya se han incrementado los deseos de venganza. Si ya lo sabía por el ataque a la Franja de Gaza de Israel, pues ahora Hezbollah, pues aún más. ¿Qué ocurre? Pues que se ha quedado bastante descabezado. 39 personas muertas y miles de heridos, de todos aquellos, fundamentalmente personas que tenían algo que ver en la organización y que tenían en sus manos un beeper, o sea, un buscador o un walkie-talkie para comunicarse. Hasta que se reconstruya esa cadena de mando, pues tardará un poco. Y yo creo que es el tiempo que Israel se ha tomado con esta acción para preparar el ataque al sur del Líbano. Y luego el 28 de septiembre, pues se realizó el ataque quirúrgico para eliminar a Hassan Nasrallah y a otros 20 altos mandos del grupo chiita de Hezbollah. Bueno, pues nos hemos eliminado una capa de mando de Hezbollah con el ataque simultáneo, la explosión simultánea de los dispositivos de comunicación, y luego hemos ido a por uno de sus líderes y principal organizador de las fuerzas de Hezbollah. O sea que está todo bastante enlazado, ¿eh? Está todo bastante enlazado. Un recordatorio muy breve a dónde estamos, porque se habla de que Irán es muy enemigo de Israel, pero fijaros que Irán está al este de Irak, es decir, que hay que cruzar todo Irak y Siria para llegar a Irán, para llegar al enemigo. Por eso el deseo de Irán de construir y disponer de una batería, una panoplia amplia de misiles balísticos de largo alcance para que puedan alcanzar Israel, Israel. Al sur Egipto, al norte Líbano, que ahora es la zona de conflicto, esta zona de fronteriza, al este Siria y Jordania, y luego Irak e Irán, y al norte, más al norte Turquía. Bueno, estas son las potencias, podemos considerar las potencias que actúan en la región y sus áreas de influencia, ¿no?
cuatro grandes potencias, Turquía, cuya zona de influencia fundamentalmente está en la zona sur de Turquía, que es la zona norte de Siria e Irak, donde están ahí las famosas fuerzas en el Kurdistán que luchan contra Turquía. Eso el general Alamán conoce bien esa zona. Arabia Saudí y su zona de influencia que llega desde Egipto, Irak y el Yemen. Irán y su zona de influencia, pues, Kuwait, Qatar, Afganistán. Y bueno, pues aquí reproduce esta diapositiva un poco los movimientos que hay de comunicación entre unas áreas y otras. Y como veis, pues todas rodeando a Israel, que lógicamente siempre como es un país permanentemente armado y preparado para el combate, ¿no? Un país en armas, se denomina siempre. El objetivo entonces de este ataque israelí al Líbano lo podemos enmarcar en una guerra total contra el eje de la resistencia. Como digo, denominan de esta manera bueno, no solamente Hamas, sino una especie de alianza que está impulsada y liderada por Irán en la región, que incluye a Hezbollah, los hutíes del Yemen, a Hamas en la Franja de Gaza, y también son parte Siria, las milicias chiitas en Irak, en Afganistán y Pakistán. Es una alianza evidentemente antiestadounidense y anti-israelí y es la gran amenaza de Israel. O sea que Israel siempre se está defendiendo y su primer ataque va contra las organizaciones que pertenecen al eje de la resistencia, poco, que están lideradas por Irán. O sea que Irán es el líder y las demás organizaciones son sus brazos armados, que son los que mantienen tensión a Israel y los que provocaron el ataque. Esta incursión terrestre que ha realizado Israel, bueno, pues parece bastante limitada. Está acompañada de fuego aéreo y de artillería y le denominan como redadas, ¿no? Es decir, tienen identificadas una serie de objetivos de la milicia libanesa en la zona fronteriza al sur del Líbano y contra ellos se efectúan lo que denominan unas redadas, un raid limitado, localizado y selectivo. De momento han llegado hasta ahí. Vamos a ver si se expande o lo que está buscando Israel es crear una zona colchón y proteger a sus colonos que viven en el norte de Israel y que están fronterizos con Líbano, que son los que están en peligro. Eso lo veremos próximamente. Ahí tenéis la situación de... A ver si... Esto lo voy a quitar. Muy bien. La situación de la frontera entre Israel y Líbano, el despliegue de UNIFIL está en esta zona. Este fue el territorio que ocupó Israel en 1982 y el año 2000, y que se ha quedado como buffer zone, como zona colchón. Ahí está UNIFIL. En la imagen inferior podéis ver un poco el despliegue por países de la misión de Naciones Unidas en el Líbano. Aquí Nakura, aquí abajo al suroeste, es donde está el cuartel general de UNIFIL, que actualmente manda nuestro general de división, Haroldo Lázaro. Lo tenéis ahí en la imagen, está aquí en Nakura. Y lógicamente, junto con él, aparte de apoyos de otras naciones contribuyentes a esta misión, están apoyos españoles, evidentemente, su Estado Mayor y personal y unidades de apoyo. Como veis, hay un despliegue por países donde Italia es la nación líder en el sector suroeste y España en el noreste, ¿eh? El conjunto de UNIFIL son 10.500 militares y aproximadamente españoles son 650 que están ubicados en Marjayón. Y aquí esta es la línea de conflicto también que suele vigilar, en este sector que suele vigilar los militares españoles. Bueno, la misión de FINUL es facilitar y mantener la paz entre Líbano e Israel. O sea que la cosa se está complicando por lo que estamos viendo. Y su máxima prioridad es evitar cualquier escenario que pueda acercar a estas dos naciones a una confrontación. Y evidentemente eso, la FINUL, UNIFIL o la Fuerza de Protección de Naciones Unidas, en cualquiera de sus denominaciones, no la ha conseguido y difícilmente lo va a conseguir. Llega la información de que, bueno, los procedimientos que tiene habilitados, pues hay personal de servicio, personal que está fuera de la base, apoyando al ejército libanés, están entrando en conversaciones con la parte israelí, con la parte libanesa,
pero la gran mayoría del personal acude a los búnkers cuando hay bombardeos, según procedimientos. Entonces, si no puede estar el contingente de UNIFIL en las calles, haciendo sus recorridos, manteniendo la libertad de movimientos, pues la misión decrece, el objetivo de la misión. Ahora mismo está apoyado en dos mandatos. Hubo dos resoluciones de Naciones Unidas en el año 78. Se actualizó en el 2006 y hay algunos retoques a esta resolución 1701 con posterioridad. Pero bueno, fundamentalmente vigilar el cese de hostilidades y ahora mismo acaban de reiniciarse. Acompañar y apoyar a las Fuerzas Armadas libanesas en su despliegue en todo el sur, mientras Israel retira sus fuerzas del Líbano, otro objetivo de esta resolución que tampoco pueden cumplir. Coordinar actividades con el gobierno del Líbano, extender su asistencia para ayudar en el acceso humanitario. Bueno, ahí quizás podría haber una participación importante, es decir, la posición de UNIFIL podría ser de ayuda y apoyo y protección a la población civil. Y ahí sí que podría tener una labor. No sé si por ahí va a derivar la misión de Naciones Unidas o van a cortar la misión ante la situación actual o van a decir que aguanten allí hasta que pase esta parte inicial de conflicto, pues lo veremos. Pero bueno, es preocupante. Imagino que habrá planes de evacuación preparados, aunque hay que movilizar un contingente de 1.500 militares, pues no va a ser fácil. Pero el peligro yo creo que va a venir si Hezbollah utiliza a Naciones Unidas como escudo protector, es decir, montó una batería de misiles al lado del cuartel de un contingente de Naciones Unidas para provocar a ver si Israel se atreve a disparar y provocar fallecidos entre los cascos azules. Eso puede ocurrir perfectamente, porque ya hemos visto cómo estas organizaciones terroristas utilizan a la población civil cuando menos a los cascos azules, que a fin de cuentas son militares de distintos países y que ahí están desplegados. O sea que mucho cuidado van a tener que tener nuestros militares para que Hezbollah no les utilice como escudo protector en este conflicto con Israel. Bueno, pues si os parece podemos partir de ahí con las cosas que tengáis. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la exposición del tema, por el trabajo, por los mapas, por la querida comprensión. Paso la palabra rápidamente felicitando a nuestro general, como siempre hace con sus gráficos, dándole una visibilidad a esta cuestión que es fundamental y un plano geográfico. Adelante, mi teniente general. Pues creo que ha sido muy completo el general en su exposición y yo voy a limitarme un poco más al momento actual, ¿eh? Entonces, el momento actual está rodeado de una circunstancia que estamos sufriendo no solamente en la zona, sino en todo el mundo del momento geoestratégico que contemplamos y que nos tiene un poco amordazados ante la incertidumbre de lo que va a poder ocurrir en este conflicto y en el de Ucrania, que también tenemos aquí complicado. Como ha dicho el general, la misión de FINUL, que es una de las más antiguas de Naciones Unidas, que está allí desplegada, entonces nos encontramos con que en realidad yo soy en ese aspecto bastante crítico con las misiones de Naciones Unidas, en un principio las peacekeeping, las de mantenimiento de la paz, pero que poco a poco esa denominación ha ido cambiando. Ahora ya son misiones en el exterior, ¿eh? No hay un matiz concreto ni de ayuda humanitaria, ni de interposición, que era la de FINUL, ni de mantenimiento de la paz. Es una presencia, pues no sé, un tanto política y poco eficaz desde el punto de vista militar y de cumplimiento de lo que se trata, de que no haya una confrontación entre Israel y el Líbano. Hemos visto a lo largo de todos estos años pues lo que ha pasado, las veces que se ha roto esa situación, que ha habido ataques por un lado
y contraataques por otro, y que desgraciadamente ha, ha costado la vida de soldados de las unidades que estaban allí en esa misión de interposición, entre ellos unos cuantos españoles. No cabe duda para mí que la indecisión superior internacional es la que está provocando esta situación. Por un lado, el entretenernos con misiones más o menos selectivas, más o menos puntuales, que no desarrollan un conflicto amplio y determinado. Todo el mundo está esperando que no crezca, no se entorpezca más en la paz en esa zona y que no pase a una generalización lo que está ocurriendo. Pero por otro lado, el despliegue de las unidades de la ONU, pues la verdad es que son bastante inoperantes. Yo he hablado ya con algún mando aquí de los que estaremos ahí desplegados, de esos 650 hombres a las órdenes del general García del Barrio, y creo que hay una intencionalidad, por lo menos, o una previsión de repatriarlos y salir de allí, porque la verdad, si no se puede hacer nada, si resulta que cuando hay que actuar, lo que hay que meterse es en el búnker para que no te tiren bombas a ti, para intentar el mínimo daño posible, pues la verdad es que mejor que se queden, que hace mucha falta también disponer aquí de unidades. No quiero ser muy negativo, pero el espíritu antisemita que, que va recorriendo el mundo, pues se enfrenta a una situación bastante complicada. Aquí el atacante no han sido los israelíes. Los atacantes fueron los de Hamás en ese octubre desgraciado que arremetieron en un acto terrorista inigualable. La respuesta de los israelitas, pues ya se sabe, han ido a recoger sus rehenes y a eliminar toda la capacidad combativa que pueda tener, como no solo Hamás, sino también Hezbolá y los países que lo apoyan. Ahora mismo, para mí, la situación está muy en el aire. Creo que no tiene capacidad el Líbano ni Hezbolá de arremeter abiertamente contra Israel. Creo que Israel está haciendo una inteligente intervención basada en la inteligencia. Al parecer, el ataque a los jefes de Hezbolá ha sido muy selectivo, con una información detalladísima y concreta, y que ha evitado, dentro de lo posible, pues una serie de bajas laterales que podría haber sido un ataque masivo, con lo cual hubiera sido bastante más sangriento de lo que perseguían, que era eliminar a esa cabeza del Hezbolá. Por otro lado, están haciendo también acciones a larga distancia. Han bombardeado en el Yemen puertos que usaban los hutíes para el traspaso de munición, de armamento, hostigar la navegación en la zona, en fin, también ahí han actuado concretamente sobre unos puntos determinados, no de forma indiscriminada, y también han hecho una acción muy concreta, derribando un helicóptero donde viajaba también un jefe de Hamás. En fin, la situación está complicada. La crítica la tenemos a nivel mundial,
y lo vemos en las manifestaciones que se está haciendo en todos los países a favor o en contra de los palestinos, y la capacidad de Naciones Unidas, pues para mí sigue siendo una especie de teatrillo, de aquí estoy, pero no hago nada. Por lo Totalmente. tanto, la solución la veo muy complicada, y solamente la capacidad que tiene Israel con el apoyo de Estados Unidos puede poner ahí orden en contra de todos los pro-palestinos que existen a lo largo y ancho de este globo. Así que veremos a ver si este conflicto se pueda o no generalizar en la zona, pero que va a influir en la geoestrategia de todo el mundo, ¿eh? Ya hay partidarios de un lado y de otro, y veremos a ver si todo eso no nos lleva a una escalada junto con los otros conflictos que tenemos presentes en este momento también, y como apuntan los más pesimistas, acabemos en una situación global. A mí no me gustaría llegar a esos extremos, pero lo que sí es cierto es que nadie está haciendo lo posible para que no exista. Desde mi opinión, humilde opinión, ¿eh? El Estado de Israel fue una decisión tomada por Naciones Unidas, los colocó allí llevan ya muchos años, y nadie ha hecho nada para que se acepte esa situación y que los vecinos que le rodean dejen ya de agitar el saco de los ratones. Si nadie se mete con Israel, Israel no se metería con nadie. Pero ahí están los antisemitas que dicen lo contrario. Pues nada más. Muchísimas gracias, mi teniente general, por su intervención. Cedo la palabra rápidamente a don Fernando Platón. Bueno, pues tan profundos análisis ya queda poco que decir. Que realmente tenemos que ha habido, igual que se acusó a Israel de todo un fallo de inteligencia cuando lo del 7 de octubre, y es que tanto Hamas como Hezbollah habían aprendido y aprenden, y eran el enemigo más difícil. Por lo tanto, jamás había demostrado que había logrado ocultar sus intenciones y sus planes a Israel, por ello la sorpresa del 7 de octubre y la dura respuesta. Pero sin embargo, también con Hezbollah sucedió que ya antiguamente habían aprendido cómo combatir al ejército de Israel. Y de hecho, la última vez que Israel entró en el Líbano fue, digamos, realmente un fracaso. Tuvo bastantes bajas Sí. y tuvo que retirarse sin prácticamente conseguir nada, porque habían logrado, se ha demostrado también en Gaza, crear una auténtica fortaleza en las aldeas, digamos, de la zona del sur del Líbano, llenas de trampas preparadas para cuando las fuerzas entraran, y capacidad de comunicación. Eso había preocupado mucho a los israelíes, y desde luego para ellos Hezbollah era su principal enemigo. Y les dio tiempo el que Hezbollah tuvo que ocuparse de otro asunto más importante para este eje de resistencia eh, ligado a Irán, que es la guerra civil en Siria. La guerra civil en Siria era una terrible pérdida para lo que son todos los grupos chiitas, porque se hubiera caído en manos de grupos extremistas, digamos, sunitas, podría romper la comunicación entre Irán, Irak y Líbano. Y entonces y el gobierno de Assad se está mostrando débil ante la cantidad de amenazas que tenía, y estaba perdiendo terreno.
pero la aparición de las milicias entrenadas y fogueadas en guerra de Hezbollah sirvió bastante para dar la vuelta a esa situación y realmente el gobierno sirio de Assad volvió a controlar la mayoría del país, aunque no todo. Allí sigue habiendo una zona controlada por los rebeldes en el límite con Turquía, siguen estando independientes los kurdos, apoyados por los americanos, que tienen incluso bases en el sur de Siria, junto a Irak, y sigue habiendo una presencia del ISIS. Pero digamos, en ese tiempo se dedicaron los israelíes a tratar de, primero, desarrollar tácticas de combate en zona urbana, como hemos visto en Gaza, segundo, a infiltrarse en Hezbollah. Y se han infiltrado con gran éxito, porque no estamos hablando de un solo ataque, estamos hablando de tres muy profundos y serios. Es decir, primero, lograron interceptar los buscas y manipularlos, lograron interceptar y manipular los walkie-talkies que vienen de otro proveedor por otra vía y han logrado saber dónde había una reunión clave donde estaba el alto mando de Hezbollah y cómo eran las características de un búnker muy profundo para que tuvieran la capacidad de atacarlo con toda una unidad de aviones y un montón de bombas hasta llegar, digamos, a lo más profundo del búnker. Lo cual, digamos, ha creado todo un grave problema de mando en Hezbollah, que deben tener, pero además otro problema adicional. Saben que no tienen ninguna seguridad, que están, vamos, son un colador de inteligencia para Israel. Y eso tienen que lograr frenarlo, porque si no, nunca podrán enfrentarse. Y eso es algo mucho más difícil de determinar que por dónde se está filtrando esa información. Tienen topos en la organización, hay traidores, están entre los aliados las fuentes de información que llegan hasta Irán. Al líder de Hamas lo mataron en una residencia vigilada en pleno Teherán. Es decir, lo cual quiere decir que muy probablemente el gobierno de iraní, que tiene una oposición interna muy importante, no lo olvidemos, ya recordemos las manifestaciones tras la muerte de aquella chica por no llevar bien el velo. Bueno, pues digamos, son fuentes, digamos, donde se puede llegar a captar temas de fuentes de información. Y eso, digamos, lo necesitarán. ¿Cómo será la operación terrestre? Pues la verdad es que es difícil de determinar cuáles van a ser las intenciones, digamos, de Israel. Y cedo la palabra por si quieren complementar algo. Muy bien, muy rápidamente, antes de ceder la palabra al general Cifuentes para que termine, por si quiere ceder el tema, comentar lo siguiente. Efectivamente, en la intervención en Siria, el papel de Hezbollah fue bastante activo, hasta luchando contra el ISIS, o sea, no a favor del ISIS, sino luchando contra el ISIS. Y no olvidemos también la intervención de Rusia en Siria, una intervención con equipos desplegados de infantería y también de aviación. O sea, realmente la presencia, lógicamente, porque detrás de Irán hay que tener en cuenta que en este mundo multipolar en el que estamos hay acuerdos estratégicos de Irán con China, que cada vez tiene una mayor injerencia, vamos, una mayor presencia en la política internacional, aunque está muy lejano a sus fronteras, y también de Rusia. Y luego otra cuestión es la siguiente: ¿cuánto tiempo va a Israel, con sus recursos humanos y materiales limitados, aguantar una guerra de larga prolongación, una guerra de guerrillas? Como vimos en la guerra del Líbano en 2006, se tuvieron que retirar. Y otro tema que quizá acompañe a lo que estamos exponiendo, acabo de ver en Twitter, en X, la antigua Twitter, que hay disparos en Tel Aviv y en otra ciudad importante de Israel, y que se sepa ya hay 10 muertos por atentados terroristas. Quiero decir que las guerras al final llegan también a la retaguardia de todos. Entonces ese es el tema. A ver hasta qué cuánto se puede ayudar y una cosita quería preguntar, no sé si se puede saber. ¿Está obligado UNIFIL
a desarmar a Hezbollah, porque una de las cuestiones que le reprocha Israel, o vamos a decir, las personas que apoyan a Israel, que UNIFIL está obligado a desmovilizar a Hezbollah o a desarmarlo en esa zona de buffer o de colchón. Eso es así? Porque es que no, yo no lo he visto en... No, tiene que, son misiones de ayuda a las Fuerzas Armadas libanesas para Exacto, que éstas adopten las medidas exacto, que exacto. facilite, o sea, que no haya, no haya armamento ni personal armado en la línea azul del río Litani. Entonces, no directamente pueden desarmar, pero sí pueden ir con el ejército libanés a desarmar a Hezbollah, que no lo van a hacer. ¿Qué me lo van a hacer? Muchas gracias por la aclaración. Nos queda un minutito, mi general. El Bueno, general. me alegro la puntualización de Fernando con respecto al asesinato del líder de Hamas en Irán. Efectivamente, que tampoco lo había incluido en ese pequeño recorrido de acciones quirúrgicas, ¿no? De Israel, extraordinariamente bien llevadas y que lo que busca es, primero, un despliegue de informadores para producir inteligencia extraordinario, extraordinario, y ahí se deben estar gastando bastante para tener la información exacta para poder actuar de forma quirúrgica y provocar los mínimos daños colaterales a población civil o a otros. Pero identificado el objetivo, pues van a por él. Ya se acaba el No, no, tiempo. no, nos quedan 30 segundos. Bueno, pues, bueno, pues Podemos seguir en la segunda parte hablando del tema, porque yo creo que es el tema del día, si no sí, nos sí, además, importa. y además esto de los buscadores y los walkie-talkies daría también para un pequeño monográfico de estos Exacto. ataques quirúrgicos de Israel. Muchas Además, gracias. también el teniente general ha pedido la palabra, entonces seguimos esta segunda parte, pues hasta Vale. donde el tema, pero yo creo que hay muchos temas que tratar aquí. No es un Bien. tema para una parte, sino para las dos partes. Sigan con nosotros, queridos oyentes. Enseguida volvemos con ustedes.